8 de la mañana, 15 minutos y ya estamos listos para arrancar con esta entrevista y presentarles a quienes no la conocen y entrar ya en materia. Nuestra querida amiga Joana Valladares, ella es comunicadora, psicóloga holística y terapeuta, y hoy pues en su propuesta de temas que realmente son muy interesantes abordarlos y entenderlos desde un punto de vista científico y aterrizado. Hoy, como les adelanté, vamos a hablar acerca de la memoria celular. ¿De qué se trata? Y entendiendo un poquito también este término que, como les decía, puede sonar algo esotérico o místico, pero realmente hay investigaciones que sugieren que las células realmente pueden almacenar información a través de varios procesos biológicos que han sido evidenciados, que han sido estudiados a nivel científico, como la epigenética, por ejemplo, que en algún momento ya lo abordamos también en este espacio con nuestra querida Joa, y entender justamente que nosotros tenemos muchas decisiones en nuestras manos de mejorar nuestra salud en todos los aspectos, nuestra salud física, biológica, psicológica, emocional, donde abarca varias condiciones de vida, entre ellos no solo nuestra salud física, como habíamos dicho, que heredando por ahí estos temas de predisposición de diabetes, de obesidad, de cáncer y etcétera, sino también esas heredades psicológicas que nos llevan a tener traumas y conexiones que en nuestra vida pues nos alteran esa realidad que puede ser cambiada por ahí, que no te va bien con las relaciones porque eso ya viene de familia y eso ya es normal en mi familia, que no tienes prosperidad económica porque sí, en la familia eso ha sucedido, y entonces eso se refiere a un tipo de lealtad que nosotros no la hemos aprobado, sin embargo está ahí. Y mi querida Joa, dando este preámbulo, bienvenida y gracias por estar con nosotros nuevamente, amiga. Entendamos un poquito qué es esto de la memoria celular desde un punto de vista científico. Bienvenida, amiga. Bueno, buenos días a todos. Mi Rosita, mil gracias por este espacio y a todos aquellos que están conectados siempre a tu programa, escuchando estos temas que tienen que ver mucho con conciencia y con ver la vida desde una óptica en donde cada uno puede crear la vida que quiere crear. Y sí, realmente escogimos este tema que conjuga otras cosas de las que ya hemos hablado, que es la parte de la memoria celular. Y bueno, ya entrando en el tema, este es un concepto que propone que nuestras células almacenan no solo la información genética, sino también experiencias emocionales y traumas vividos a lo largo de nuestra vida e incluso generaciones anteriores, como nos comentaba Rosita. Y bueno, esta idea sugiere que el cuerpo guarda registros de eventos emocionales intensos, los cuales pueden influir en nuestro comportamiento, salud y bienestar general. Podríamos hacernos la pregunta quizás en este tema si las células realmente pueden recordar experiencias emocionales, y la respuesta es sí. Y como nos comentó igual Rosita, esto está respaldado por investigaciones especialmente en el campo de la psiconeuroinmunología, que nos habla de esa biología molecular y la neurociencia emocional. Acá encontramos que bueno, hay una pionera, una científica dentro de esto, que nos comenta, que nos ayuda a descubrir que la bioquímica y la parte neurocientífica descubrió que las emociones no solo se generan y se procesan en el cerebro, sino que tiene efectos químicos y energéticos que alcanza todo el cuerpo. Acá, hablando de la parte científica de todo esto, entra en el papel de cómo comprenderlo algo llamado los neuropéptidos, que son moléculas mensajeras. Digamos que estas nos ayudan a transportar emociones y se conectan con receptores celulares distribuidos en todos los órganos, los tejidos, las glándulas y sistemas.
Estos son como llaves emocionales que encajan en cerraduras específicas que, hablando técnicamente, son los receptores y están ubicados incluso a nivel de nuestra parte inmunológica, digestiva, muscular, cardíaca, por ejemplo. Y bueno, esto en otras palabras nos muestra que cada emoción genera una reacción química y esta química es recibida por células que a su vez reaccionan, almacenan, y recuerdan. Por ejemplo, cuando experimentamos miedo, nuestras glándulas y órganos liberan sustancias como el cortisol, la adrenalina, y no solo se regenera una respuesta momentánea, sino que puede quedar registrada en las células y esta emoción se repite cuando no se procesa adecuadamente. Acá si nos preguntamos cómo se traduce esto a lo llamado memoria celular, bueno, pues cada célula guarda una especie de huella energética o una información de las experiencias vividas. Si un trauma emocional es muy intenso, dígase como abandono, una pérdida, una agresión, esto puede activar una respuesta corporal que queda grabada no solamente en nuestra mente, sino también en los tejidos. Por eso algunas personas experimentan síntomas físicos o sensaciones emocionales sin recordar el evento que lo originó. Este registro corporal del que les hablo, en muchas terapias modernas y ancestrales se ha buscado siempre liberarlo y no solamente contar lo que pasó, sino específicamente liberar lo que el cuerpo aún retiene. Claro, y eso va generando varias dinámicas en nuestra accionar, porque entendiendo, y esto ya lo abordamos yo hace unas cuantas semanas atrás, cuando nos referimos al tema de la epigenética, por ejemplo, eso es una experiencia que definitivamente nos va a ayudar a entender el porqué y el cambio de ciertas acciones o dinámicas en nuestra vida actual, si es que nos remontamos a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, y entender que como experiencia o factores ambientales, existen también modificaciones que podemos nosotros expresarlo a través de nuestra genética sin cambiar nuestro ADN, por ejemplo, bien lo habíamos nombrado en la parte de la epigenética, y hay varias formas en las que podemos irnos dando cuenta y tomando en consideración que la ciencia ha abordado ya esta situación para entender por qué los traumas, las vivencias de nuestros antepasados podrían alterar o afectar nuestra salud o comportamiento actual. Y eso ya hay evidencia. Realmente hay estudios, por ejemplo, de lo que yo estaba un poquito leyendo, investigando para poder entender cómo y por qué nosotros sí podemos modificar esto. Hay estudios en ratones que se han hecho de la parte científica y han demostrado que, por ejemplo, experiencias traumáticas dispuestas y alteradas, obviamente, con una intención para saber qué es lo que pasa, pueden generar cambios epigenéticos en estos ratoncitos y los transmiten a sus futuras generaciones, y los comportamientos de esos efectos traumáticos hechos en los ratoncitos fueron transmitidos en las nuevas generaciones de estos animalitos. Descendientes de sobrevivientes de guerras, por ejemplo, que muestran mayor predisposición en ciertos trastornos o ciertas temores o ciertas condiciones de vida, justamente porque estos ancestros, estos antepasados vivieron esa guerra, y dices, bueno, yo no sé por qué tengo esa sensibilidad, esa sensación, esa emoción, ese tipo de traumas, si yo no lo he vivido, lo vivió mi tatarabuelo, pero se transmitió y esto está comprobado genética, digamos, científicamente, cómo funciona, y de aquí, como tú bien lo has explicado, entender entonces cómo sanar, como tú bien lo propusiste, el pasado desde el presente. Existen maneras, mecanismos, a ver si eso ya pasó, entonces cómo lo sano ahora, ¿no?
Exacto, sí, justamente este ejemplo de los ratones a mí también me pareció fascinante porque fueron expuestos a una terapia eléctrica de shock estimulado anteriormente con un olor y las generaciones siguientes sobrevivientes de estos ratoncitos solamente al volver a oler este estímulo ya tenían estas reacciones de pánico, de miedo, de shock. Entonces es fascinante, incluso, por ejemplo, aquí yéndonos a esta parte de que todos podemos haber experimentado en algún momento, una persona que sufrió rechazo en la infancia, de adulta puede sentir una angustia física, como un nudo en la garganta, una presión en el pecho, por ejemplo, cada vez que percibe desaprobación y la persona no entiende racionalmente por qué, pero su cuerpo lo recuerda y la mente no lo ha olvidado, pero lo reprime. Entonces ahí es cuando nos exponemos a diferentes situaciones de vida y no entendemos el origen. Entonces, si nos vamos acá a todas las manifestaciones en las que esto se puede presentar en nuestra vida diaria, pues bueno, tiene varios capas, varios niveles. Por ejemplo, a nivel emocional y mental, en las células se registran experiencias dolorosas o traumáticas que pueden activar una respuesta en automático como de defensa ante situaciones que recuerda el inconsciente, y esto se dispara como una ansiedad desproporcionada frente a una situación cotidiana, por ejemplo, hablar en público o las relaciones o los vínculos afectivos. Igual lo que hablábamos, fobias o miedos irracionales, como en este ejemplo de las personas sobrevivientes de los descendientes de guerras, o reacciones de ira, tristezas o retraimientos. Hay otra manera que son también en los patrones de comportamiento repetitivos, aquello que en terapia llamamos esos bucles que pueden tener raíz en memorias celulares no resueltas. Acá lo que tú nos decías, la repetición de patrones disfuncionales en pareja, sabotearnos nuestras oportunidades de éxito, sentirnos incapaz de poner límites o de defendernos. Es como si el cuerpo desde lo profundo intentara resolver lo no resuelto, reviviendo escenarios similares una y otra vez, para ponernos como que frente a frente, frente a este requerimiento de atención. Y bueno, en la salud física, pues las emociones no procesadas también se manifiestan como dolencias físicas. Acá la memoria celular se aloja en órganos, como habíamos dicho, por ejemplo, con dolores crónicos sin una causa médica clara, trastornos digestivos vinculados a la represión emocional, tensión muscular o bloqueos energéticos persistentes, enfermedades autoinmunes, que es donde el cuerpo se ataca a sí mismo y simbólicamente, según la biodescodificación, que otras corrientes afirman que el cuerpo expresa lo que la boca calla, y esto muchas veces lo hace desde esta memoria no mental, sino una memoria celular. Entonces acá entra todo lo que tú nos dijiste de que sí es posible heredar traumas a través de la memoria celular. Entra esta parte del estudio de la epigenética, en donde, como ya dijimos en pasadas semanas, no solamente heredamos la estatura, el color de ojos, sino incluso nuestra memoria celular va incluso a sucesos como la parte cultural, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura fuimos colonizados y conquistados por españoles. Entonces, ahí imagínense qué memoria celular almacenamos de la época de la conquista. Entonces, ahí podría presentarse como que ese tipo de comportamientos de sumisión, de falta de autoestima, que está en nuestros genes, ¿no? Por eso a veces incluso exaltamos todo lo de afuera o la parte extranjera y no hay esa autovaloración cultural. Entonces es realmente fascinante cómo el ser un poco observadores y ver que estudios científicos avalan esto nos pueden dar muchos de los porqués por los cuales actuamos en automático en el día a día. Y actuar en automático
ya nos conlleva como que una alerta, como que una situación en la que decimos, bueno, yo esto no me lo he propuesto, déjame embragar yo, ya me estoy atrancando. Embrague, mamita, embrague. Estas propuestas que ni siquiera las teníamos consideradas ya sucedieron y de alguna manera esa memoria celular quiere como que, a ver, o eres leal a esta línea familiar o también por protegerte, ¿no? Porque ha habido casos, y aquí queremos topar un poquito la situación terapéutica de muchas personas que acuden, por ejemplo, a las constelaciones familiares. Exacto. Que uno dice, bueno, esto ya parece como que ahí pones en el caldero y empiezas a mezclar ojos de mosco zancudo y esto es más, va mucho más allá, porque ahí descubres, a que realmente hubo una razón. Yo en algún momento te conversé y compartimos aquí también en este espacio de alguien que tenía una infertilidad, no podía concebir, no, de ninguna manera, y los exámenes médicos pues salía que todo estaba bien, su tema hormonal, de su esposo de igual manera, todo aparentemente estaba bien, pero no lograba concebir. Y bueno, decidió acudir a la constelación familiar y sucede que su abuela o su tatarabuela, no recuerdo bien, tenía pérdidas, empezó a tener pérdidas de sus bebés constantemente, sea en abortos espontáneos o nacían muertos o nacían y a los pocos días morían. Recordemos que en esas épocas nuestros antaños solían tener hijos, muchos hijos, sin ninguna, a veces, condición como que de supervisión, ¿no? Y esto sucedía mucho. Entonces el dolor, según esta constelación familiar que sufrió este ancestro de esta persona, pues fue tanto que ella lo heredó, más no su madre, más no sus antepasados inmediatos, podemos decirlo así, pero ella lo heredó según la constelación familiar. Y hubo una memoria celular que quería proteger de ese dolor para que preferible, mejor ni siquiera tengas, porque el dolor que vas a sentir, si es que esto no sucede o se malogra, va a ser realmente insoportable. Entonces, como que tomando como por ejemplo, esa situación, realmente puede irse como que como que recesivo, ¿no? Una generación sí, otra generación no. Existe este intercalo de memoria celular, aunque suene, como decíamos al principio, esto parece como que está medio ahí mágico, pero realmente sí funciona así, con evidencias científicas. Joa, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, imagínense en este caso que nos pone Rosita, ¿qué pudo haberse grabado en la antepasada? O sea, el dolor o quizás, por ejemplo, ese tener tantos hijos y que quizás eso le condenó de cierta forma a siempre estar para sus hijos y no pudo cumplir sueños. Entonces, todo lo que se haya grabado en ese ancestro celularmente, en esa memoria genética, se empieza a transmitir de generación en generación y una parte de técnicas de sanación, que es esta biodescodificación transpersonal, nos dice que hay ciertos voluntarios en las descendencias que dice, bueno, yo me voy a encargar de reparar esto en el clan, bueno, yo voy a repetir el patrón. Entonces ahí es cuando se da esto de llamados yacentes, dobles en los árboles familiares y pues de alguna manera solucionar esto, ahí es donde entra solucionar el pasado. Por supuesto cambia el presente y cambia el futuro, o sea, de los nuevos descendientes. Entonces realmente es fascinante y creo que la invitación a por qué entender esto y realmente verlo no como algo mágico, sino como algo real y científico que está en nuestras células, nos sirve para comprender que llevamos en nuestras células historias que no comenzaron con nosotros y nos deja la libertad de no culpabilizarnos y comenzar a mirar nuestras dificultades con compasión y sentido. Trabajar con estas memorias es un acto de amor ancestral y de sanación intergeneracional
porque al sanarte tú también es liberar a quienes vinieron antes y proteger a quienes vendrán después. En cuanto a en cada generación cómo se vaya presentando esto, puede tener con las fechas, tener que ver con las fechas de nacimiento, con la repetición de nombres. Supóngase a veces en familia se repite, por ejemplo, siempre el nombre María, Juan, José, y es que el tatarabuelo, el primer nombre era José, entonces todos son Josés. Imagínense cómo vamos, de alguna forma, les guste o no, condenando a la persona a la repetición de patrones, programas y memoria celular solamente por llevar ese nombre. Entonces es muy importante que sepamos darle una identidad a la persona y de liberarle lo más posible de las cargas que podamos imponerle, ¿no? A nivel de clan familiar. Es súper interesante. Vamos a irnos a una pausa, obviamente al regreso vamos a conversar un poquito a ver de qué técnicas podemos avalarnos, de qué herramientas podemos nosotros también servirnos. La guía terapéutica es súper importante para empezar a sanar estas heridas, estos traumas del pasado desde nuestro presente, y lo que dijiste me encanta, Joa, cómo proteger el futuro también, porque eso es súper importante. Ya sabemos que todo esto se va heredando y de alguna manera inconscientemente también vamos heredando ese tipo de dinámicas de vida a nuestros hijos y quienes vienen, y que se puede mejorar. Vamos a una pausa, volvemos rapidito con más de Venus Habla. Casi me atranco. A ver, otra vez se me perdió el mouse. Yo, aquí está. Yo tengo un problema con mi computadora. Ya voy a ver en sus ancestros. ¿Por qué la pérdida? Volvemos rapidito. Mañana 40 minutos de regreso. Estaba explicando algo súper interesante, la Joa, que realmente hay que tomar en cuenta, pues justamente esas conexiones de vida, esas historias pasadas que argumentan muchísimo en nuestra actual gestión de vida. A la final, todo tiene una razón de ser, tiene una conexión importante e interesante. Y le estaba contando a la Joa que en esas experiencias que estaba yo leyendo un poquito, también había alguien que justamente es su relación con el dinero, con el avance económico, con esa prosperidad económica, era casi que imposible lograrla. Llegaba a un punto en el que tenía que tener algo medianamente llevadero, y el momento de surgir siempre pasaba algo, o se malograba el negocio, o por ahí había una estafa, o por ahí alguna enfermedad que había que solventar ese momento, a razón de que lo que se pretendía ahorrar para que esto vaya surgiendo, pues ya simplemente se desvanecía por esa urgencia que había que atender, y un montón de etcéteras. Y también en su momento esta persona había acudido a tratar de entender por qué. Acudió a esta dinámica de constelaciones familiares, y había resuelto que un antepasado de ella también había tenido una estafa tan grande, tan fuerte, que su familia, él y su familia, pues se quedaron en la quiebra total, prácticamente en la calle. Y de alguna manera esta recesión genética pues llegó a ella en su información celular, y según esta determinación de la constelación familiar, pues ella tenía que o le estaba protegiendo para que no sufra esa quiebra absoluta y nada más te quedas donde estás para que no te vayas a la calle como yo, o tenías que de alguna manera honrar esa lealtad que bajo ningún concepto pues uno hubiera dicho, no, yo no quiero heredar eso. Entendiendo esto un poquito, yo ¿cómo podemos sanar el pasado desde el presente, si es que nuestras células pueden reflejar esas experiencias pasadas? Hay formas, técnicas, herramientas de reprogramarlas. Cuéntanos un poco cómo lo hacemos. Exacto. Bueno, liberar la memoria celular realmente no solamente es un proceso psicológico, sino también es energético, somático y espiritual. Y la sanación ocurre cuando le damos al cuerpo el permiso de soltar aquello que quedó atrapado, no solamente en la mente, sino en los tejidos,
en las emociones reprimidas y en los campos sutiles. Y existen varias herramientas, acá les voy a proponer algunas de las más conocidas para estos fines. Por ejemplo, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. ¿Qué es esto? Bueno, esta técnica está avalada científicamente y utiliza movimientos oculares guiados para ayudar al cerebro a procesar y reintegrar los recuerdos traumáticos. Acá, al activar ambos hemisferios del cerebro, el trauma pierde su carga emocional y el cuerpo puede liberarse del registro físico del evento. Esto es especialmente útil para eventos con gran carga emocional, por ejemplo, abusos, pérdidas, accidentes, y el beneficio es que la persona puede recordar el hecho sin que le genere sufrimiento y muchas veces los síntomas físicos asociados también disminuyen. Otra, por ejemplo, es la terapia de liberación somatoemocional. Esta técnica, por su lado, es profunda y trabaja con el principio de que el cuerpo guarda las memorias no expresadas. Acá utilizamos contacto físico suave, la respiración consciente, la conexión con el sistema facial. Y bueno, acá el terapeuta o el especialista acompaña al paciente identificando los bloqueos emocionales en diferentes zonas del cuerpo. Acá, por ejemplo, una tensión crónica en el estómago podría estar relacionada con una experiencia de miedo o humillación en la infancia. Y bueno, a medida que se libera esa energía, la persona también podría experimentar una catarsis emocional, una relajación profunda o tener la visión clara del origen de su bloqueo justamente para liberarlo. También hablamos de otra técnica que es la terapia de memoria celular. Esta terapia combina enfoques energéticos de visualización guiada para ayudar a acceder al nivel celular y resignificar la información emocional atrapada. Esto se hace a través del lenguaje, de la respiración, del contacto, la intención energética, y también se guía a la persona a dialogar con sus propias células. Ahí es donde hablamos de, ok, háblales a tus células y permite liberar lo que ya no las debe sostener. Este método parte de la idea de que las células responden al amor, a la presencia consciente, a la intención del cambio. Digamos que es muy poderosa para personas que han probado otras terapias sin lograr una sanación completa. Y bueno, acá entran también otras terapias complementarias como la biodescodificación, ya hablando de algo más energético. Acá, por ejemplo, esto nos ayuda a identificar el origen emocional de los síntomas físicos, muchas veces relacionadas con memorias heredadas o bloqueos inconscientes. Entra lo que tú nos comentabas, constelaciones familiares. Esto, por ejemplo, nos permite ingresar a estos traumas transgeneracionales que impactan nuestro cuerpo y nuestro campo energético. Hay también meditaciones de reprogramación celular, guiadas igual para limpiar registros, traer luz y sembrar nuevas frecuencias de bienestar. Y algo que a mí me gusta mucho, que es el trabajo con el doble cuántico. Acordémonos que también hablamos en su momento de ello, y es que antes de dormir se puede pedirle a esa parte doblada multidimensional de nosotros que limpie memorias celulares que ya no están alineadas con la evolución del alma. Esto me parece y se refiere mucho al tema a ver, háblate a ti mismo, conversa con tus células. Hay una práctica muy bonita que yo les recomiendo porque dentro de todo esto hay que entender también que existe, científicamente hablando, conectándonos con la parte práctica, porque hay muchas personas, y está bien, es válido, tú te conectas con lo que quieres creer y cómo quieres resolver esa gestión de vida. Uh-huh.
repente estos temas de qué constelaciones familiares, de algo un poco más sutil, dices, no, o sea, yo no me identifico con esta parte mística, realmente lo esotérico, yo no le hago a eso, no creo, entonces obviamente no te va a funcionar, pero si es que lo crees por ahí, quieres practicarlo, quieres probarlo, está bien, pero si nos vamos al otro lado, la parte científica, pues hay resolución. Entendamos que nuestro cerebro es como una plastilina, la neuroplasticidad, existen muchas formas donde a través del mindfulness, por ejemplo, es efectivo, porque aquí se habla muchísimo de esa terapia cognitiva conductual. A ver, cómo vamos conectando esos ejes de nuestro cerebro, nuestra mente, con nuestra gestión de vida, cómo puede influir esta expresión genética que lo hemos subrayado muchísimas veces, y cómo desactivar esos switches que hablamos también en la epigenética, Joa, que la información está, pero si nosotros trabajamos en esa epigenética, pues ahí en esas células sabrán si se prenden o no se prenden y pasan por alto y pues te puedes evitar una enfermedad o alguna situación de vida. Lo importante, como bien lo dices, hábitos saludables. Conéctate y prueba distintas situaciones y condiciones que te pueden dar otra perspectiva de vida y de visión, porque eso es lo que realmente se quiere. Conéctate con lo que tú creas y quieras que funcione y con lo que te sirva, con lo que para ti sea importante y te sirva. Y así pues, como bien lo has mencionado, podemos desde el presente sanar el pasado y proteger el futuro, que me encantó esa parte, Joa. Entre tus terapias de sanación celular, de memoria celular, ¿qué es lo que por experiencia de alguna manera te llega con más frecuencia? ¿Y cuáles son las herramientas que también se utilizan con más, no sé si decirlo efectividad, si esa sea la palabra, pero quizás la recurrencia sea más evidente, Joa? Bueno, definitivamente en todo lo que hago, casi en todas las técnicas, yo lo que hago es abrir archivos. Yo le pido a las personas que se vean, que se autoobserven como ordenadores muy avanzados, llenos de programas. Entonces, si tú te pones a pensar, cuando una computadora tiene un virus, cuando una computadora tiene una sobrecarga de información, pues no puede mandar el correo electrónico, se pone lenta, es deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que reprogramar, tenemos que de alguna forma reemplazar programas obsoletos o justamente bajar actualizaciones, el download de nuevos sistemas. Entonces, cuando uno abre los archivos de una persona, yo simplemente digo, bueno, esta es la situación, el trauma, la fobia, el suceso familiar, la imposibilidad, la limitación en este momento, ¿qué debemos hacer? Muchas veces, y casi a todos nos pasa, y algo muy recurrente, siempre un niño interno herido, y hablamos del niño interno en términos más científicos, no es otra cosa que el subconsciente. Entonces, ¿por qué está herido? Porque de alguna forma guardó traumas, fobias, desprecio, menosprecio, le subestimaron, entonces en algún momento se sintió presa del dolor y reprimió sus sueños para siempre. ¿Y qué pasa? En una vida de adulto, pues nos olvidamos de que se quedó grabado todo esto y nos hemos olvidado también de la necesidad de traerlo a la mesa para por fin, como adultos conscientes, en el aquí y en el ahora, hacerle de alguna forma como que esa honra y traerlo al presente diciendo, bueno, estoy yo aquí para que lo podamos hacer diferente. Entonces, sí, también se topa mucho la parte de constelación. Yo hago constelaciones familiares, pero es llevado a la radiestesia. Hay muchas maneras de hacerlo. Conozco personas que lo hacen con caballos, con personas, con muñequitas. Yo les invito porque incluso a mi propia mamá le recomendé, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que ya Sí, les vi, buenísima. que ya les hace como cuestionarse, ¿no? ¿Qué puede haber en esas profundidades de mi alma que
que no estoy viendo. Entonces acá es como tú dices, es qué le resuena a cada persona. Habrá personas a las que les engancha la parte más energética, más sutil, o para las personas más mentales, más académicas, también como nombré, hay otras maneras. Y como yo les digo, me fascina lo que hago porque no solamente topa principios abstractos un poco del alma y de la parte consciente, sino de física cuántica. Entonces hay como que para todos y creo que hoy por hoy es muy común y se repite también mucho quizás en mis sesiones esa parte de valoración. Entonces cuando una persona no se valora, se cierra al recibir, y al negarse al recibir del universo, también se niega a recibir prosperidad, abundancia, salud, relaciones afectivas sanas. Entonces, si nos ponemos a ver de nuevo, hago esta comparación de cultural, porque podría ser que a nivel cultural haya muy baja autoestima a nivel país, a nivel de nuestra cultura de Ecuador. Ahí están las memorias de conquista, ahí están las memorias de esclavitud, ¿me entiendes? Entonces es súper interesante, son cosas que se repiten, pero siempre van a haber universos diferentes en cada sesión, pero es muy común ver este tipo digamos, de esas teclas flojas en común que se repiten en las personas que me han visitado, ¿no? Qué lindo poder contar con herramientas que realmente se ajusten a nuestras necesidades. Y siempre, yo digo, es importante tener una guía responsable. A veces no todo lo podemos resolver con nuestras propias manos y en nuestras propias fuerzas. Necesitamos una ayudita extra y tomar las decisiones responsablemente es nuestro deber. Uh-huh. Es nuestra responsabilidad hacerlo o quedarnos ahí donde estamos. Milloa, ayúdanos con tus números, datos, redes sociales, donde te encontramos, cómo podemos acceder. Y si esto te resuena, eso les gusta, de repente dicen, me interesa, pues danos tus datos para que tengamos esa oportunidad de ver más opciones, ¿no? Bueno, sí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, solamente ingresando como Agni Centro Integral, que es mi proyecto. Y bueno, a citas igual o sesiones presenciales en Quito o a distancia en cualquier parte del mundo, me pueden escribir al más 1-830-822-8698. Y ya saben, la Yoa ya aclaró que no soy vacunadora. Somos vacunadora. Es un número internacional, pero la Yoa está ahí en Ecuador y les va a atender. Muchísimas gracias, amiga, por tu tiempo, tu espacio, tus conocimientos y porque damos un pedacito más de oportunidades y de herramientas a quienes nos escuchan. Un abrazote enorme, mi Yoa. Un abrazo, Rosita. Gracias por la oportunidad y a todos un hermoso día. Estuvo con nosotros Joana Valladares y antes de concluir siempre ir tomando en cuenta que nos encanta cargar con historias que no escribimos, que no son nuestras o a veces ni siquiera tenemos idea que eso está ahí y la ciencia nos da varias opciones para poder transformar esa narrativa de vida. Hay que ser responsables. ¿Que podemos llevar huellas del pasado? Sí, pero también nuestro cerebro lo hace increíblemente adaptable a mejorar, a tomar conciencia. Nuestro bienestar no solo es nuestro, sino también de las futuras generaciones, y eso hay que ser responsable con ello. Y saber que si tenemos herramientas y mecanismos y métodos de vida donde podemos irlo mejorando, pues podemos hacerlo y tomar la decisión. Vamos a una pausa